se me ha dirigido un chico que se llama Javi, que viene de República Dominicana y que nos escucha desde hace unos años. Y me ha dicho que algunos programas de Carne Cruda para él han sido muy importantes. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los migrantes en Canarias, porque él es migrante, y no he podido terminar la frase porque se ha emocionado y casi se ha echado a llorar, ¿no? Y esto va por ti, Javi, esto va por las personas como tú. Este programa precisamente se hace por historias como la tuya. Vamos a empezar. Buenas tardes. ¿Cómo estades? A ver, no os oigo. ¿Cómo estades? É un placer volver a Coruña e a Campa e vervos de novo despois da pandemia. Hoxe falamos doutra pandemia, a fame. Xosé Abades, fotógrafo, corresponsal gráfico e director de Acampa. Xosé, boas tardes. Boas tardes. ¿Por qué hablar del hambre o por qué hablamos tan poco de ella? Bueno, hablamos del hambre por decisión de las organizaciones. Cada año las organizaciones votan, discutimos, debatimos y elegimos un tema y nos parecía que el hambre era un asunto que provoca demasiado sufrimiento, demasiadas muertes, demasiadas tragedias y demasiados desplazamientos y que no estaba en absoluto en la agenda. Quizás sea el asunto que más mueve y que más desplaza personas de forma forzada. Y no sucede solo en países lejanos. En la pandemia vimos colas del hambre, colas de personas y familias que no tenían para comer y fueron rescatadas por la solidaridad de sus vecinas, porque como suelen decir los oyentes de Carne Cruda, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Crees que eso nos ha hecho abrir los ojos a una realidad que afecta a millones, incluso aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que a las personas que mínimamente tienen una capacidad de observación y de recibir la información, nos hemos dado cuenta de que ya no solo pasa allí, que también pasa aquí. Ya pasaba, pero ahora pasa mucho más. Es decir, ahora somos parte de esa tragedia, de lo que es el expolio, que al final es lo que nos lleva a que las situaciones sean dramáticas y los pueblos y las personas paguemos las consecuencias. Las colas, la pobreza en España está aumentando de una manera preocupante y entonces yo creo que es el momento de que repensemos, sobre todo en base a lo que nos une, cómo reagruparnos, cómo perder la pereza y cómo perder el desánimo, porque si no hacemos eso, si no nos rearmamos, vamos a tener un futuro difícil como humanidad. Y de hecho, hoy Acampa ha sufrido parte de las consecuencias de ese futuro difícil y de esa desintegración social que estamos viviendo por la inseguridad, la precariedad, el hambre, la pobreza, la miseria que también tenemos en nuestras calles. Cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy aquí en Acampa? Bueno, lo que ha pasado es que un grupo, 4 concretamente, preadolescentes muy pequeños, demasiado pequeños para eso, han ido a provocar a una de los stands de una de las organizaciones al grito de «Somos de Vox». Podría parecer una gamberrada, como fue una gamberrada que nos rompiesen algunas de las figuras cuando hacían pues, un pequeño botellón, que no tiene mayor importancia, pero ese grito de «Somos de Vox» y provocamos en una actitud violenta ya es para que nos preocupemos, ya es para que sepamos que tenemos un problema grave que debemos atajar cuanto antes, porque si no va a ir increciendo. Así creció el fascismo en Alemania, así creció el fascismo en Italia y vamos caminando hacia una deriva que creo que como mínimo debería de preocuparnos y como mínimo debería hacernos pensar que tenemos que reagruparnos, tenemos que rearmarnos y tenemos que repensar colectivamente sobre la base, insisto, de lo que nos une, que esa es la idea fundamental de Acampa, por la paz y el derecho a refugio. Y por eso estamos hoy aquí, y por eso hacemos este programa, y por eso se hace Acampa. Xosé, grazas por convidarnos unha vez máis a Coruña tamén, por acollernos. Grazas por darnos voz. Benvidas e benvidos á República Independente da Radio. Hambre es una palabra rara. Ha sido dicha tantas veces, de tantos modos diferentes, significa tantas cosas distintas. Conocemos el hambre
y no tenemos ni idea de lo que es el hambre. Decimos hambre y hemos oído decir hambre tanto que se gastó, que se volvió cliché. Hambre es una palabra rara. Del famen latino los italianos hicieron fame, los portugueses fome, los franceses faim, los castellanos hambre, con esa BR que también se mezcló en hombre, en hembra, en nombre, palabras muy pesadas. No hay palabra quizá más cargada que hambre y sin embargo es fácil deshacerse de su carga. Así describe la fame, como decís aquí en Galicia, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós en una obra de referencia sobre el tema titulada precisamente El hambre. La conocemos pero no tenemos ni idea de lo que significa, pero es la cotidianidad para más de 300 millones de personas que actualmente pasan más de un día sin comer en el mundo. La incertidumbre está también en las cifras. Entre 720 y 811 millones de personas. Se enfrentaron al hambre en 2020. Esto significa más del 10% de la población mundial. Una cifra que ha aumentado después de la pandemia y una tragedia remediable. Porque en el planeta somos 7.000 millones de seres humanos. Pero tenemos capacidad para alimentar casi al doble. 12.000 millones. Hoy queremos hacer visible la pandemia invisible. Poner rostro, imagen, palabra, historia a través de los ojos de fotoperiodistas, los oídos de los activistas, el relato de quienes la conocen, la combaten, la cuentan. Desde este puerto de A Coruña iniciamos travesía por todo el globo en busca de las huellas del hambre, impulsados por las olas de las que habla esta canción Bañarémonos nas ondas, de los músicos que van a poner la banda sonora en directo a este viaje. Tengo el enorme placer de presentaros a una pareja para mí fascinante, a la que tenía muchísimas ganas de oír sobre este escenario de Acampa. Con todas vosotras, Laura Lamontañe y Pico Amperio.
Y tenía Laura cierto miedo al empezar con ese talento que tiene que no le cabe dentro. Buceando en busca de tesoros, peces exóticos y animales insólitos, me encontré hace un tiempo con estos dos, con el secreto mejor guardado de Galicia, Laura La Montaña y Pico Amperio, trovadores del futuro que sigue la huella de poetas como Martín Kodax, Rosalía de Castro, Luz Fandiño. Todavía no tienen disco, pero hoy nos vamos a bañar en sus olas. Buceando en lo más hondo nos encontramos con un monstruo contra el que no podemos darnos por vencidos. Un monstruo invisible en la tripa jamás podrá vencernos. Este es Aminodin, que trabaja en un basurero de Filipinas. Vive en la isla de Mindanao, una de las zonas del mundo más golpeada por la crisis climática y por un conflicto de más de 50 años que, en fin, ha generado heridas como la desnutrición crónica que afecta a casi el 30% de menores de 5 años. Mi padre dice que soy el mejor recoge basuras de Barangay Papandayán. Los hermanos Fesser, Guillermo y Javier, han dirigido El monstruo invisible, este cuento real sobre Aminodin y su comunidad en la que los niños trabajan recogiendo basura para venderla. Guillermo Fesser, genio y figura de la radio y del humor, desde Goma Espuma, sus guiones de cine filmados por su hermano Javier o su película Cándida. Aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy a gusto estar aquí. Está mejor que en brazos. ¿Qué os llevó a este lugar, a esta historia, a estos niños? Pues nos llevó la interrogante que se le pone a un ser humano en la cabeza cuando, después de haber escuchado que en el siglo XXI ya no iba a haber hambre, que había un programa de Naciones Unidas que estaba en marcha y que iba a terminar con ella, que UNICEF estaban ya celebrando la victoria, que la UNESCO estaba detrás, que había un compromiso de muchos gobiernos, y llega el siglo XXI y pasan meses y pasan años y la gente tiene más hambre que antes. Entonces se le ocurre Acción contra el Hambre, que es una de las organizaciones que están en campo trabajando y viendo los problemas, que a lo mejor no hemos explicado bien qué es el hambre, y entonces por eso no estamos aportando soluciones. Y con esta incógnita se la plantean a mi hermano Javier, que me la pasa a mí de rebote, y en oferta 2x1 nos planteamos qué podemos hacer, ¿no? Y lo que creemos que podemos hacer es intentar cambiar la perspectiva, la mirada, ¿no? Porque la calle es para todo el mundo, tú vas por la calle y si tienes 5 años es la misma calle que si tienes 45, si eres ucraniano es la misma calle que si eres de Lisboa, y si estás casado es la misma calle que si eres soltera. Pero claro, depende de si te quieren o no te quieren tus padres en casa, depende de si la señorita del colegio pues tiene más interés en que aprendas que no, depende de si has leído un libro ninguno, depende de si has ido de viaje en verano o te has quedado en casa. Pues vas apreciando unas cosas o no aprecias nada. Tú pasas por delante de un escaparate que hay una guitarra eléctrica roja Stratocaster y no te llama la atención, pero si te gusta más Knopfler, te quedas pensando a ver cómo son las cuerdas. Si resulta que sabes quién es Felipe V, al pasar por la estatua pues miras a ver cómo lleva el pelo. En cambio, si no, pues es una cosa de hierro que no tiene interés. Bueno, en fin. Entonces, vamos muchas veces por la vida y no vamos mirando a los sitios, ¿no? Entonces, cambiar la mirada. ¿Qué significa cambiar la mirada? Pues cambiar la mirada es decir que a lo mejor estamos viendo el hambre como un problema de tiene hambre, vamos a darle un plátano, y a lo mejor resulta que tiene hambre pues porque ha perdido la dignidad y no tiene o la autoestima y no es incapaz de trabajar, o a lo mejor porque no tiene una camisa limpia y cuando va a una entrevista de trabajo le rechazan por diosero y no ven más allá del talento que pueda tener. Es decir, que a lo mejor es un problema distinto social, ¿no? Y cuando tú sacas los problemas de la caridad, ay, pobrecito, le voy a dar una monedita, al de la justicia, o sea, ¿cómo es posible que mi hija no pueda entrar a hacer pis en la gasolinera? La narrativa cambia. Entonces,
para hacer eso, la fórmula que se nos ocurrió, estoy a punto de terminar, es la respuesta más larga. Esto es una prueba piloto de hacer respuestas muy largas para comerle el programa al protagonista. Parece mentira, tú que vienes de la radio, que me hagas esto a mí. Si funciona, lo vamos a hacer en otros programas, pero ya termino. Entonces, lo que se nos ocurrió para conseguir eso es ponerle cara al problema. Es decir, si el hambre lo pasan unos señores, unos niños en África, en Latinoamérica, por allí lejos, o de otros colores, o con otros problemas, pues no te hace tanto daño. Pero si ves una película y te enamoras de unos niños que son encantadores, al final dices, oye, ¿y esto es cómo es posible que pasen hambre? Esta gente tan entrañable, ¿no? Cuando la gente entrañable pasa hambre, hace más daño. ¿Quiénes son esta gente entrañable? ¿Quién es Aminodin y su comunidad? Bueno, pues esto, Acción contra el Hambre tenía varios proyectos en varios lugares y por una historia de ir eligiendo cuál cinematográficamente podía tener un poco más de poder visual y también de interés para... Bueno, terminamos en la isla de Mindanao, en Filipinas, ¿no? Son niños que viven en una comunidad que están muy agradecidos porque tienen un basurero. Es decir, porque claro, la película gira en torno a un camión amarillo que llega todos los días... Uh-huh. Y que es lo que para nosotros es Amazon.com, es decir, ahí viene todo, ahí viene el basurero y vienen los juguetes, viene la comida, vienen los trajes, viene el material con el que vas a hacer tú las casas, eso es. Y entonces entregan eso por la mañana y van allá a rebuscar, a ver unas cosas para vender, otras para quedárselas, eso es todo. Es su vida, ¿no? Y están muy agradecidos al basurero, porque si tú vas 2 poblados más para allá no les viene nada. Entonces, están agradecidos. Entonces, llegas allí y te planteas, dices, ¿cuál es la diferencia entre esto y el centro de reciclaje puntero de Kingston, New York, que está a 3 millas de donde yo vivo actualmente? Es lo mismo, estamos reciclando la basura. Lo único que en Kingston, New York, le pagas a la gente un salario digno, cuando salen se pueden duchar, pues, pero si pones unas duchas... Y mandas a los niños al colegio y son los padres los que trabajan, al final es un centro de reciclaje puntero. Al final, para salir de la pobreza no hace falta tanto. O sea, lo que necesitas es la dignidad, y la dignidad no es tan cara. A lo mejor es una cañería con agua. Entonces, estamos buscando soluciones muy complicadas. Creemos que lo contrario de la pobreza es la riqueza, y ¿cómo vamos a crear riqueza aquí? Y lo contrario de la pobreza es la justicia social. Y justicia social se puede crear con muy poco dinero. Entre la basura, dice Aminodin, que se esconde del monstruo invisible. ¿Por qué decidís contar esta historia a modo de cuento y no de documental? Porque, bueno, yo hace mucho tiempo que me he quitado de tener expectativas, ¿no? Si tú tienes expectativas, te crea mucha ansiedad de tenerte en mis brazos y pasas fatal, ¿no? Es decir, si tú tienes expectativas, pues tú dices, ahora voy a terminar de trabajar y voy a llegar a casa y mis niños me van a recibir y vamos a ver todos el partido de fútbol, y llegas a casa y un hijo no está porque tiene novia y ya no te quiere, otro pasa que no le gusta el fútbol y otro está enfurruñado. Y entonces tú te apenas mucho y te metes en tu cuarto a mirar el gotele del techo. Si tú tienes intenciones, dices, en lugar de dices, ahora voy a ir a casa y a ver si lo paso bien. Llegas y si uno está con la novia, pues, bueno, otro está y no quiere nadie, pues bueno, pues lo ves tú solo. Pero la intención era pasarlo bien y tú pues lo pasas bien. O sea, quiere decir que cuando tienes intenciones, pues entonces tú empujas la pelota de nieve en una dirección y esperas que vaya para allá, pero tampoco estás esperando que aquello se produzca, ¿no? Entonces no sé qué me habías preguntado, pero esto era... iba bien. Sí, ibas muy bien encaminado. Iba bien. ¿Por qué contarlo en forma de cuento y no de documental? Que hubiera sido vale. Pues entonces, si yo lo cuento en forma de documental, estoy impresionando a la gente, le estoy dando muchos datos. Cada día mueren en el mundo 3.500 niños por hambre. 7 personas embarazadas son apuñaladas en Brasil, pero cuando yo salgo de la película con los pelos de punta ya me he olvidado. No me acuerdo si eran 3,5 millones, si eran 4,5, si eran Brasil o si eran tal. Pero si yo te emociono en la película y te acuerdas del niño cuando se ríe, cuando coge la cometa, eso se te olvida en la vida. Eso pasa en la vida cotidiana también. Si tú me entrevistas ahora mismo aquí porque yo he ganado el Premio Nobel de Química, que ya te digo yo que no, pero si lo hubiera ganado, pues tú, joder, tal, el Premio Nobel de Química. Y el año que viene decís, oye, Guillermo, ¿que era de Química o era de Física? Sí. ¿Pero era el Nobel o era el Príncipe? No te acuerdas.
Ahora, si tú me dices hoy que estás deprimido, que se ha muerto tu padre, y te pego un abrazo, no te olvidas en la vida. En la vida. Pues eso va. Yo quiero que en esa película la gente se emocione con estos niños. Y si te emocionas con esos niños, te parece injusto que pasen hambre. Y de hecho, sí, lo que hace la película es darte un abrazo que a veces, el apretón que te mete, se te saltan las lágrimas. Por ejemplo, con historias como la de Amil, el primo de Aminuddin, que quiere ser piloto para que su padre vuele. Su padre murió en un bombardeo, pero cosen una foto a una cometa para hacerla volar. Por eso, de hecho, creo que hicisteis una convocatoria preciosa para que la gente construyera cometas como gesto de que nos preocupa lo que les pase a la película, a la gente en la película. ¿Crees que nos preocupa? ¿Crees que la película ha conseguido lo que pretendía, esa intención que teníais? Bueno, yo no sé números, pero a mí con que lo que hagamos hoy aquí le haga pensar a una persona del público ya es suficiente. No necesito que se lo haga pensar a los 300 que hay. Pues lo de las cometas yo sé que ha tocado varios corazones. Sé que se ha valido para que la gente cambie su manera de pensar. Sé que ha valido para que haya gente... O sea, vamos a ver, a veces la caridad y todo esto y las ONGs es como una cosa que apetece poco, ¿no? El domingo voy a ayudar cojos el domingo y tal, y por la mañana otra vez ayudar cojos y tal. Pero hay maneras de hacer que el voluntariado sea divertido. Hay maneras de hacer que la gente no piense que vas a ayudar a cojos, sino que por conocer a un cojo aprendes una vida que no habías aprendido antes, te metes en una casa que nunca te hubieras metido y te habla de aventuras que jamás hubieras conocido, ¿no? Pues con las cometas nosotros nos inventamos una historia y es que esta gente están aislados, ¿no? La única relación que tienen con el mundo es volando las cometas. Si nosotros volamos cometas en España desde arriba, de alguna manera le estamos diciendo tranquilos que ya vamos, ¿no? Que estamos aquí, que sabemos que estáis, ¿no? Bueno, pues hay gente que se cree eso, que ha hecho la cometa en casa con sus hijos o los encantado y tal, y han ido ahí al Parque El Retiro, los han puesto y como mínimo han pasado una mañana ahí estupenda. Pues eso que se llevan para casa. ¿Qué significa para este tipo de personas que alguien vaya a hacer una película sobre su vida, que cuente lo que les pasa? Mira, la experiencia ha sido, o sea, impresionante en muchos niveles, ¿no? Pero hemos tenido una suerte que yo creo que ningún director... Esta película tenía presupuesto cero, o sea, no había dinero, era totalmente... De hecho, hicisteis un crowdfunding, creo. Claro, hicimos un crowdfunding para poder pagar el viaje, tal, y a pagar al cámara, porque el cámara, pues Javier y yo podíamos ir voluntarios, pero el cámara vive de eso y si va voluntario a cada cosa que va, ¿qué le dice a los niños en Navidad? Entonces, bueno, pues hicimos un crowdfunding para eso. Y no sé qué te iba a decir, tío. Todas las preguntas. Estás disperso, ¿no? ¿Qué significa para estas personas que vayáis allí a contar su historia? Bueno, te iba a decir. Entonces no tenía presupuesto, pero entonces llegamos allí, claro, tú llegas allí como un marciano, a un basurero y tal, y la gente te mira, bueno, estos que vienen, ¿no? O sea, ya viene otra vez aquí el hombre blanco, haces una foto con un manojo de negros y tal, para luego llegar a casa y exhibirla en el despacho, ¿no? Yo cuando yo era explorador y tal, y mirar a estos niños que les ayudé a cruzar el río y tal. Entonces, bueno, pues no hay... Entonces, nosotros les explicamos desde el principio que no estábamos allí para filmar y decirle al mundo qué horror de condiciones de vida, qué mal vive esta gente, sino para decirle al mundo, mirar qué cultura tiene esta gente, qué comida tiene esta gente, qué manera de entender la vida tiene esta gente, qué sonrisa tiene esta gente. O sea, mirar qué gente tan interesante... Y qué pena que tengan que vivir en estas condiciones, ¿no? Y con un poco de suerte quizás pues podríamos hacer que alguien se interesara por ellos y les echara una mano, ¿no? Entonces, con esa premisa nos abrieron la comunidad. Entonces, te digo, es una película que no tenía ningún presupuesto, pero sin embargo teníamos toda la aldea a nuestra disposición. Era alucinante, o sea, porque además íbamos improvisando la película. Claro, todo lo que se ve en la película es realidad. Lo que pasa es que luego nosotros decimos en una voz de narrador... Nos inventamos el tío de Aminuddin y no es su tío ni nada, es un señor que pasaba por allí, pero que no viene bien. Pero vamos, el tío pasaba por allí. Y lo que te quiero decir es que estamos de repente pasaba un tío en moto, oiga, perdone, ¿podemos rodar? Sí, ¿le importa pasar otra vez? Y el tío se iba y volvía a pasar y toda la mañana pasando y encantado. Olíamos que por una ventana alguien cocinaba, perdone, ¿le importa tal? Nos metíamos y rodábamos la merienda. O sea, que teníamos todo el mundo, imagínate un director de cine que todo lo que le da la gana pasa. ¿Le importa a usted que...? Nadie le importa, o sea, tuvimos todo esa aldea a nuestra disposición. Y el resultado es maravilloso. Y el resultado es maravilloso, pero todo el mundo decía, ¿pero qué tengo que hacer? Nada, lo que ha hecho ahora mismo. Claro, usted salía por esa puerta, vuelva a salir otra vez. Ya está. Su vida. Claro. Sí, y la verdad es que la película tenéis que verla, de hecho podéis hacerlo, está en internet, está de libre acceso, El monstruo invisible se llama. ¿Y nosotros qué podemos hacer después de verla, después de conmovernos con ella? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos echar una mano?
Yo creo que lo mejor es contarle a la gente menuda que conozcáis, si tienes un hijito, una hijita, un sobrino, un nieto, un vecino y tal, lo mejor es intentar cambiarle a la gente la perspectiva, ¿no? Yo creo que el trabajo a largo plazo está en la infancia y lo que hay que hacer es, lo mejor que podías hacer es conseguir que algún niño o alguna niña vea la película, básicamente. Porque las soluciones van a venir de ellos, ya no van a venir de nosotros. Tú tienes que hacer carne cruda, tal, luego tienes que placo no sé qué, tú estás con mucho lío. Pero los niños ahora mismo que no tienen nada otra cosa que hacer más, les pones delante de la película, te los quitas de media hora, que es fenómeno, y ya ellos solo van pensando cosas. Es lo mejor que puedes hacer es enchufar a un niño en la peli. Verte a YouTube o donde esté esto el monstruo invisible, y si tienes un sobrino dice, mira, bonito, ven para acá que te voy a colocar media hora. Y ya luego él ya va pensando soluciones. Y es verdad. Y encontrándolas, seguro. Sí, eso merece un aplauso. Si no nos salvan los niños y las niñas, me parece que estamos perdidos. Bueno, no te retires, Guillermo, que vamos a seguir hablando contigo, pero quiero presentar a otra invitada que nos acompaña. Seguimos viajando por el mundo. Navegamos hacia el país más desigual de la región más desigual. Brasil había conseguido salir del mapa del hambre en 2014 gracias a programas como la Bolsa Familia, una de las medidas emblemáticas del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma, medida que en 2021 eliminó Bolsonaro. Hoy el hambre vuelve a golpear. 57 millones de ciudadanos están subalimentados a causa de la crisis, la pandemia y el recorte de programas sociales. Más del 50% de la población brasileña se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria. Cada día, 15 personas mueren por desnutrición. En un país que, paradójicamente, es el segundo mayor exportador de alimentos del mundo, superado solo por Estados Unidos. Celia Regina Rossi es coordinadora de Acampa Brasil y activista de Vía Campesina, un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, mujeres rurales, comunidades indígenas o trabajadores agrícolas emigrantes. Celia, bienvenida. Crudos días. Gracias. Supongo que te suena lo que está contando Guillermo. ¿Qué paralelismos hay entre lo que ocurre, por ejemplo, en Filipinas y en tu país, en Brasil? Bien, la hambre es muy similar, pero el Brasil tiene una estructura muy grande y tienes tierra para plantar, tenemos estructura, alimentamos el mundo y eso se diverge de las Filipinas, ¿no? Las Filipinas pasaron por una guerra muy fuerte y Brasil no tenemos guerra. Tenemos una guerra diaria que es importante decir que los jóvenes están creando mucha fuerza para acabar con esta guerra diaria. Todos los días los jóvenes hacen movimientos, mesmo con la pandemia, y eso es para importante. Y esto es muy diverso de Filipinas, que no tienes nada, no tienes cómo plantar, no tienes estructura científica, no tienes universidad. Esto nos tenemos mucho. ¿Y por qué un país rico en materia prima como Brasil pasa hambre? ¿Por qué pasa hambre? Salimos de la hambre en 2014, pero volvemos porque grandes corporaciones internacionales, grande agronegócio de Brasil, manda comida para ustedes, pero deja el pueblo sin trabajo o con trabajo muy mal, deja el pueblo sin comida porque la comida viró un commodity en Brasil. ¿Ha cambiado mucho desde que Bolsonaro está en el gobierno? Sí, mucho, principalmente para nosotros mujeres y niños y niñas. Vivimos con miedo, con las personas se transformaron en un proceso de odio y miedo, y eso cambió mucho, una política de odio y una política de fake news, no sé cómo se dice, fake news, mucho fake noticias news, falsas, mucho. ¿no? De mentiras, básicamente. Sí, solo basado en mentiras. Y abandonó además los programas precisamente que atacaban el hambre. Sí, todos los programas que atacaban el hambre y todos los programas sociales fueron abandonados y también tienen apoyo
apoyo de las iglesias, que son muchas en Brasil. ¿Quién tiene ese apoyo? ¿Bolsonaro tiene el apoyo? No, Bolsonaro. Sí, la iglesia evangelista fundamentalmente, ¿no? Sí, también un poco católica, evangelistas. Curioso que esas iglesias abandonen precisamente a los más desfavorecidos y los más vulnerables. Sí, sí. Hacen dinero con los abandonados. Con la pobreza. Con la pobreza. Cuanto más pobre, más dinero tienes en las iglesias. ¿El hambre tiene también sexo, edad, raza? Hambre sí tienes, ¿cómo? Tienes mucho. La mayor parte que pasa hambre en Brasil son mujeres y niños. Las mujeres porque perderon trabajo y muchas no comen para dejar para sus maridos, para sus hijos. Entonces la mayor parte de mujeres pasa hambre en Brasil. Ayer salió que son 33 millones de personas en estado de hambre muy, muy grave en Brasil. Se habla mucho del hambre, pero se habla mucho menos, bueno, no se habla suficiente del hambre, corrijo, pero se habla aún menos de las secuelas que deja el hambre. Sí, se habla mucho menos de las secuelas. Desnutrición no es una secuela. Los chicos no consiguen ir para la escuela, no consiguen tener aprendizaje. Entonces, y tienes otros efectos. Y también muchos niños y niñas están comiendo comidas azucaradas, que son muy más baratas, están comiendo basura. Y entonces eso es muy parecido con la Filipina, con el documentario que pasó Guilherme. Mucha gente comiendo en basura, no solo grande basura, mas todos los días cercan la basura acerca de una casa, acerca de un supermercado, acerca de un bar, restaurante para comer, para sustentar la familia o a sí propio. Y esa desnutrición, por ejemplo, provoca un mal desarrollo físico e intelectual, es decir, deja muchas cicatrices que como la camisa sucia, pues también te impiden progresar. Guillermo. Sí, gracias por darme otra oportunidad de hablar. Pensaba que ya te habías olvidado de mí. Ha habido un momento en que he estado a punto de venirme abajo, pero ya... Yo nunca te dejaré caer, nunca te dejaré caer. Ya estoy más tranquilo. A ver, yo vivo en Estados Unidos, que se supone que es el país puntero en muchas cosas, aunque hace muchos años que dejó de ser número uno en tantas. Y donde vive mucha gente estupenda, pero hay unos dirigentes muy petardos. Y entonces, una de las cosas que ha creado trending, o sea, tendencia Estados Unidos en el mundo es la alimentación. Estados Unidos ha basado su filosofía en ganar dinero en lugar de en crear satisfacción para sus ciudadanos. Y la comida es un ejemplo clarísimo. Es decir, la restauración, los restaurantes en Estados Unidos son de comida aditiva. Es decir, no es comida que la gente va, se alimenta y como está muy, muy rico vuelves, sino es comida, pues bueno, ya empezaron echándole cocaína a la cola, a la zarzaparrilla, le pusieron cocaína, la llamaron Coca-Cola, porque la gente, independientemente de que le gustara o no le gustara, no tenía más remedio que volver a por otra. Bueno, pues eso han hecho, echándole mucho azúcar a las ensaladas y a las carnes en las hamburgueserías, eso han hecho echándole sirope de maíz a las pizzas, eso. Entonces, al final no estás alimentando, no te da igual si se alimentan o no se alimentan, tú lo que sabes es que venden mucho. Y eso es lo que está premiado en esa sociedad. Bueno, pues eso se contagia a Brasil, a España, a Filipinas, y entonces en Filipinas tienes un basurero donde la gente no come nada, entonces no hay ningún lugar de comer nada digno en 30 millas a la redonda, pero tienes 7, 8 piperos. Entonces, nubes de estas gordas, o sea, los niños cuando consiguen vender cartón y su padre le da 50 céntimos, van automáticamente a traerse una bolsa así de azúcar. Uh-huh. Y entonces, claro, los dientes cuando tienen 15 años, pues es un recuerdo de una cosa que estuvo en la boca, pero que ya no saben ni para qué vale. Entonces, es muy potente, pero eso es una cultura
que debería estar protegida desde arriba. Es decir, si elegimos a la gente para que haga el bien para las personas. Pero claro, la gente que están ahora están haciendo el bien para otras cosas. Y esa es una parte del problema de la desnutrición. Es decir, que nos están alimentando muy mal aposta para hacer caja. Y eso es un crimen. Y eso, como decía, tiene secuelas físicas, cognitivas, que impiden además a los que están más abajo desarrollarse, evolucionar y ascender de clase. ¿Hay solución para el hambre, Regina? Sí, hay soluciones. Creo que lo cotidiano de las personas se puede comprar de productores locales, que es muy importante, la agricultura familiar. También aquí en Galicia tenemos, en Brasil tenemos, Estados Unidos tenemos, y también las elecciones votar correctamente. Es muy peligroso como nosotros, que está una persona que es un monstruo, ¿no? Matou milhares de personas na pandemia e teníamos como fazer a vacuna, pero dizia que não existia vacuna, que não era séria a vacuna. Então, eu creio, principalmente para os jovens, que a eleição é uma coisa muito poderosa e sempre estar atento e continuar peleando por políticas públicas sérias y un proceso de educación que tienes que empezar de los niños para comer comida saludable, para tener respeto a otro y respeto a la diversidad que llega cada vez más, ¿no? Porque no vivimos solo en Brasil de brasileiros o en España de españoles. Vivemos uma diversidade e cada vez mais vamos viver essa diversidade e temos que ter respeito a esta diversidade. Creio que é muito importante. Temos um papel cotidiano de transformação. Pues a ver si lo conseguimos. Bueno, en eso estamos. Celia, Regina, muito obrigado. Guillermo Fesser, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. A ti, un abrazo y gracias, Coruña, por aguantarme un ratito. Pensad un momento en el hambre. ¿Qué imagen nos viene a la mente? Quizá una de las fotos más emblemáticas que recordamos del hambre es esta, el niño y el buitre. Algunos creerán que es una niña, no podemos saberlo. Está encogido sobre sí mismo, casi en posición fetal, famélico, con las costillas marcadas y acechado por un buitre. Alrededor hay tierra y hierba seca, amarilla. El niño no murió, pero la foto se convirtió en una alegoría del hambre y la indiferencia. La tomó el fotoperiodista Kevin Carter en el año 1993. Con ella ganó el Pulitzer. La foto fue muy polémica y el autor acosado a preguntas. ¿Debió tomarla? Humillaba a la víctima, era real la amenaza del buitre, estaba muriéndose el niño. Poco después Carter se suicidó, no sabemos las razones, pero tenía una depresión y había visto mucho horror a través del objetivo de su cámara. Hoy contamos con dos grandes fotoperiodistas que retratan el hambre. Ricard García Vilanova y Liz Arango. Crudos días, bienvenidos. Buenos días. Liz, ¿crees que sirvió para algo esa fotografía? Bueno, yo creo que en cierta parte sí, porque el hambre en aquella época no se había visto de esta manera, la desnutrición aguda severa. Ahora ya tenemos esas imágenes que tanto aparecieron en los campos de refugiados de Darfur y que ahora ya forman parte del imaginario colectivo, pero en aquel entonces yo creo que sí que hizo reflexionar. Luego otra cuestión es el tema de la dignidad y lo que le pudo causar tanto al autor de la fotografía y si realmente tuvo un impacto real en las políticas. Ricardo, ¿a ti qué te hace pensar esa fotografía? ¿Debía tomarla? ¿No debió hacerlo? Yo creo que sí, porque imagino que un mundo sin esa fotografía, sin esa información, en el cual la sociedad no esté justamente viendo lo que sucede en otros países, que más allá de sus fronteras, sería en ese sentido un mundo desinformado, ¿no? Entonces esa información es necesaria
sobre todo para que la sociedad pueda en un momento determinado decidir o no si genera ese cambio a través de sus gobiernos y de las políticas internacionales que esos gobiernos hacen de cara a países que sufren este tipo de hambrunas o de guerras o de conflictos. Pero ante la miseria, ante el dolor, ante la muerte, ¿hay momentos en los que un fotógrafo no debe hacer la foto, Liz? Bueno, yo creo que la foto hay que tomarla, luego ya pues muchas veces te cuestionas cómo tomarla y no lo sé, yo he cubierto muchas crisis alimentarias y bueno, yo ya no fotografío a niños muriéndose, no fotografío las caras de esos niños muertos por inanición en los hospitales de las ONGs, evito tomar esa fotografía porque ya todos sabemos esa imagen del hambre. Entonces, bueno, quizás hay que tomarla, pero de otras formas. Claro, ¿cómo se muestra el hambre, Ricard, a través de una fotografía? ¿A dónde hay que mirar? Yo creo que sobre todo siempre a los más desfavorecidos y a los vulnerables, ¿no? Como en cualquier conflicto, como en cualquier hambruna, hay una parte, digamos, que no elige estar en ese conflicto, bien porque no puede, bien porque no tiene otra opción, y se encuentran inmersos en esa contienda y, por supuesto, esa esencia, digamos, de lo que es el hambre, de lo que es la guerra, de lo que es la inhumanidad, que engloba todo ese conflicto o ese entorno, es el que se tiene que mostrar. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A qué miras? ¿Qué, de todo lo que te rodea en un momento de conflicto o de penuria, dónde pones la cámara? En la mirada, en la emoción y sobre todo en esa transmisión. Nosotros como periodistas, fotógrafos, somos transmisores de historias. Nuestra labor es ir a esos sitios, conseguir que esa historia, digamos, pase de la historia al receptor, que en este caso somos nosotros mismos, ¿no? Y la idea principal es sensibilizar, justamente. Entonces, lo que se trata es de buscar esa emoción que en un momento determinado nos haga o nos genere ya ni siquiera esa pequeña duda, ¿no? Que nos haga en un momento determinado reflexionar sobre qué está sucediendo. ¿Cómo se resume algo tan complejo que tiene tantas capas en una imagen, Liz? Bueno, yo creo que antes Guillermo Fesser lo decía muy bien, es a través de la emoción. Yo con mi trabajo el que he realizado en Guatemala, en el que también retrato la desnutrición, pero es un tipo de desnutrición crónica y que no se ve a simple vista. Sobre todo lo que daña es el desarrollo cognitivo del niño. Entonces lo que trato es de fotografiar la cotidianidad de ese hambre, de esas familias y por lo tanto intentar mostrar que no somos tan diferentes de esas personas. Y por ejemplo, a través de una fotografía que vas a la casa de alguien, ¿qué buscas? ¿Qué te llama la atención? Bueno, yo creo que al menos yo intento fotografiar no solo a las personas, sino los detalles que le rodean. El entorno, ¿no? Dejadme que os presente, que no he dicho quiénes sois en profundidad y de dónde venís y lo que habéis hecho. Ricardo García Vilanova lleva 20 años en esto del fotoperiodismo, fue uno de los fotoperiodistas que estuvo en Siria desde el inicio de la guerra, hace ya más de 10 años, donde le secuestraron junto al periodista Javier Espinosa. También ha estado en Libia, fotografiando la ruta de la muerte que hacen los migrantes para llegar a nuestras costas, y ya en casa ha retratado la pandemia. Nominado al Pulitzer tiene el World Press Photo y el Rory Peck por el documental Misrata, vencer o morir, junto a Alberto Arce. Hemos elegido también una foto suya para retratar el hambre. Un niño afgano mira a cámara mientras muerde de lado una mazorca de maíz. Está rodeado de niños y niñas que comen mazorcas, de un montón que toman del suelo, en el centro de la imagen. Algunos sonríen, otros no. Un rayo de luz atraviesa el objetivo. Como esta, muchas de tus fotos, Ricard, tienen una luz, un reflejo, cierto desenfoque lleno de expresividad. Se puede ver, por cierto, en su exposición Guerra y Hambre. ¿Cuál es la historia detrás de esta foto? Esta foto está hecha en Afganistán, justamente cuando los talibanes toman el poder hace pocos meses, y realmente fue sorprendente porque, bueno, Afganistán fue una guerra efímera, prácticamente inexistente, que fue cuestión de semanas que en un momento determinado pues, los talibanes controlaran ese país. Y curiosamente esta foto habla de refugiados climáticos. O sea, no son refugiados de guerra, son refugiados climáticos de un pequeño pueblecito cerca de Kandahar que tuvieron que emigrar porque precisamente se estaban quedando sin agua. Y esa es la historia suya, que llevaban ahí pues, alrededor de unos 3 meses en ese campo, prácticamente inexistente porque eran 4 tiendas, y cuando yo llegué pues empezaron a comer, como puedes ver en la imagen, directamente crudo. O sea, las mazorcas estas están totalmente crudas, ¿no? Acabas de volver de Ucrania. La guerra y el hambre suelen ir de la mano.
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que van en diferentes etapas y también en diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo una guerra que afecta, como por ejemplo directamente en Siria el primer año, como está ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente volví a Raqqa y vi algo que jamás había visto. Raqqa es una de las 3 capitales del Estado Islámico que forma parte de Siria, ¿no? Y en un momento determinado pues había las colas del hambre, y esto jamás lo había visto anteriormente, ¿no? Entonces es sorprendente esta involución que existe, sobre todo de cara a la problemática que se está generando y que no es algo ahora esporádico, sino que viene de mucho antes, ¿no? ¿Y no te provoca eso cierta frustración por el trabajo que hace el periodista, el fotoperiodista, ver que las cosas no han ido a mejor, sino a peor? Bueno, en este caso es lo que yo siempre pienso, que yo creo que es mejor que exista ese trabajo, ¿no? Y que al menos esa información de base pueda dar ese cambio a la sociedad. Al final la sociedad es quien digiere o quien cambia a esos gobiernos, ¿no? En un momento determinado, y que sin esa información, esas imágenes, ni tan siquiera existiría, ¿no? Una de las cosas más importantes es que la sociedad como tal, en un momento determinado, pueda generar ese cambio, y sin esa información no sería posible. Hablando de mazorcas, hasta que el maíz vuelva a crecer se llama la exposición de Liz, que puede verse en este festival en Acampa. Comenzó este trabajo en Guatemala, donde 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, la cifra más alta de América Latina. Ha trabajado en 17 países inmersos en profundas crisis alimentarias. En 2021, Liz ganó el premio National Geographic y le han concedido una beca para seguir documentando el hambre. El fondo es negro. Hay 2 retratos iluminados en medio de la oscuridad. A la derecha, en primer plano, una mazorca. En segundo plano, un rostro en claroscuro. No es solo una foto, es una serie que va cambiando. Vemos distintas mazorcas de maíz, distintos rostros. Están serios. Niños, mujeres, un señor con los ojos cerrados. Liz, cuéntanos la historia detrás de esta serie. Pues esta es la segunda parte del proyecto. La primera, pues pasé 6 meses conviviendo con familias mayas en el corredor seco guatemalteco, donde la mayor parte de la población es campesina y se dedica al cultivo del maíz y del frijol. Debido a la pobreza extrema que sufre la población, pues no tienen acceso a salud, la escolaridad es muy precaria, y luego también pues la desnutrición crónica hace mella en la población, de tal modo que si en Guatemala 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, en el caso de las comunidades indígenas esta cifra asciende al 80% de la población. Entonces, el cambio climático allí también está destruyendo los cultivos de estos campesinos, y están perdiendo entre el 40 y el 70% de sus cultivos de maíz y de frijol. Entonces, me di cuenta de que no servía solo con documentar su cotidianidad, y decidí regresar en 2021 a Guatemala y realizar esta serie de dípticos en la que, por un lado, está el retrato de la persona, que son pues mujeres que han perdido a sus hijos por la desnutrición. También hay padres, aunque menos. ¿Por qué menos padres? Porque la mayor parte de ellos o están en Estados Unidos, porque hablaba antes Ricard de los refugiados climáticos, y eso también pasa en Guatemala. Las cifras hablan de millones de personas que se están yendo a Estados Unidos, y los medios de comunicación hablan frecuentemente de la violencia por las maras, pero la realidad es que muchas de estas personas también están migrando por la inseguridad alimentaria y por el hambre. Entonces, o están trabajando también en las fincas de caña de azúcar y de café. Entonces, pues en las comunidades mayas del corredor seco hay pocos hombres. Entonces, las que quedan son las mujeres y los niños, y también hay niños que sufren esta desnutrición crónica de la que hablaba antes, que tiene estos daños en el desarrollo cognitivo, lo que quiere decir que van a tener pues una dificultad para enfrentarse a la escolaridad, porque no se pueden concentrar. Entonces, pues dejan la escuela muy pronto y se ponen a trabajar, y este círculo vicioso de la pobreza y del hambre. Entonces, en la otra parte de la fotografía están las mazorcas de maíz dañadas por el cambio climático. Con esto quería conceptualizar un poco el cambio climático y la desnutrición crónica. Que dices que es más difícil incluso demostrar que el hambre, que es más invisible aún que el hambre. ¿Y cómo la afloras, cómo la muestras? Claro, es que la desnutrición aguda
deja mella en los cuerpos de los niños. Entonces, esta foto que decíamos antes y tantas imágenes que hemos visto en países de África subsahariana, con estos niños famélicos en el hospital, muriendo, con las costillas que se le ven todos los huesos o el vientre hinchado. Esto no es el caso de Guatemala. Entonces, pues por eso quise retratar el entorno, pero también a través de los dípticos hacer reflexionar sobre el cambio climático, como los mayas, que quiere decir maíz, y toda la cultura maya, el desarrollo de esta población e incluso el calendario maya se basó en el cultivo del maíz. Y hoy en día los guardianes de esta cultura no pueden ya sobrevivir de este producto. Qué tragedia, como tantas que estamos hoy contando aquí. Para terminar, Ricard, si yo te digo hambre, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? Pues mira, justamente la imagen de Kevin Carter. Es una imagen que la recuerdo de cuando yo era pequeño y que fue una imagen en ese sentido conmovedora, porque supuso que me interpeló mucho en la relación, en lo que había en ese momento, en lo que era hambre, lo que era la guerra y sobre todo lo que era esa miseria, ¿no?, que envolvía todo ese continente en aquella época. Por eso es tan importante el trabajo de personas como Ricard García Vilanova y Liz Arango. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ellos buscan nuevos ángulos para mostrar la realidad, y un nuevo ángulo ha encontrado esta pareja, la de músicos que hoy ponen banda sonora a este viaje tras los pasos del hambre. Porque en el mundo hay hambre, aunque la comida sobre y se desperdicie. Nada sobra ni tiene desperdicio en la propuesta de Laura Lamontagne y Pico Amperio, que ahora nos regalan Porque no mundo, porque en el mundo.
Gracias. Gracias. Porque no mundo, poema y composición del clérigo y trovador del siglo XIII, Arias Nunes, al que Laura y Pico han traído hasta el siglo XXI o incluso al siglo XXII lo han llevado, como han hecho con otras cantigas de Martín Codax o Alfonso X, pero también con la música de otro Alfonso, C.K. Afonso, el cantautor portugués, autor de Grándola Vilamorena. Folclore y sintetizadores, hip hop y electrónica, poesía, scratching y niebla tienen sus temas. Y aunque no me gusta mucho hacer comparaciones, yo desde la primera vez que los descubrí, además por casualidad, buscando, como os decía, joyas escondidas, pensé, aquí tenemos a la Billie Eilish galega, porque tiene la profundidad, la textura, el tejido, su voz y su manera de hacer junto a Pico Amperio, que me recordó a Billie Eilish. Espero que no te moleste que te compare con esta señora. Creo que es un piropazo gigantesco. Pues a ver si se entera el resto del mundo, porque lo tenéis que saber. Que estamos ante dos muy grandes, que pronto nos regalarán un disco que tengo muchísimas ganas de escuchar, porque lo que yo he escuchado de sus directos es apasionante, como estáis hoy comprobando aquí. Laura, tú eres filóloga, ¿no? Creo. Exactamente. ¿Y eso es lo que te lleva a las cantigas, a los trovadores? Un poquito, viene de antes, viene del instituto. Cuéntame. Vamos a ver, en segundo de bachillerato había una asignatura que siempre repito lo mismo, pero es la historia, es así. Era historia de la música, y ahí había pues varios ejemplos de la historia de la música, y uno de ellos, supongo que habituándose a, en concordancia con galego, literatura y tal, estaban las cantigas de Martín Codax. Y realmente es algo que me enganchó desde cero. Me ponía Ondas do Mar de Vigo en bucle, y tuvieron que pasar 15 años para que yo espabilara, pero bueno, viene un poco del instituto, totalmente. ¿Y siguen siendo modernos? ¿Por qué decidiste cantarlos? Hubo un día en un recital de poesía en Santiago, en el Medusa, que era, bueno, coincidía el Día das Letras Galegas, y yo ese día quería participar, no estaba segura, no sabía qué hacer y tal, y saqué adelante esta cantiga a capela allí con los amigos, y realmente vi que tenía valor. Digo, oye, la peña empatiza con esto ahora aquí en este sótano de este bar con unos gin tonics, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y ahí estaba. Y la trovadora se encontró con el músico que la acompaña. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo el pasado se encontró con el futuro? Pues así un poco de casualidad. Nos conocimos yo como técnico y Laura con un espectáculo que estaba haciendo ya con parte de este repertorio que traemos ahora, pero bueno, una versión como más primitiva. Y yo creo que nos fascinamos un poco mutuamente y no sé, pues la conexión era guay de nuestros mundos y no sé, fue fluyendo un poco lo que estamos haciendo ahora mismo y así de un poco del bagaje musical que teníamos cada uno. ¿De dónde venías tú? Yo, pues de grupos de hip hop y de... Bueno, siempre me gustó el jazz y tal, pero como que venía un poco más enfocado en eso, sí. Bueno, y de repente se juntan eso, el mundo del hip hop, la electrónica, con cantigas antiquísimas, también algunos poemas más actuales de los que hablaremos, juntando eso, folclore y vanguardia, como están haciendo aquí en el norte Bayuca o Rodrigo Cuevas, o ahí más abajo Califato 3x4, María José Yergo. ¿Por qué conecta también la electrónica y el folclore? Pues yo creo que, inventando un poco, porque no soy casi nada experta, yo voy un poco improvisando y inventando desde el corazón, quizá no tanto de la cabeza, pero bueno. Lo que siento es que el folclore, como siempre ha estado a pie de calle, la gente lo vivía, la gente lo reproducía, se inventaban canciones, bueno, era como música de baile, y como no, la música de baile, de electrónica, va a tener unas estructuras que casan, que encajan, o que al menos se pueden unir. Yo lo veo así. Está bien traído eso, ¿no? Sí, hay una conexión muy grande. Yo creo que entre la facilidad que hay a día de hoy hacer música, o sea, facilidad, que se ha acercado un poco a que todos podamos hacer música, incluso los que no tenemos pues mucha formación musical. Y en ese aspecto yo creo que la electrónica viene como a hacer una nueva búsqueda, una nueva experimentación y evidentemente pues las referencias están ahí, cada pueblo tiene las suyas y nosotros como gallegos pues tenemos aquí un bagaje muy importante musical y cultural. Laura, tú además has escrito un poemario vegano
¿Qué significa eso? Que no lo sé muy bien, que es un poemario vegano, me lo han escrito aquí. Allí en 2018 yo tuve otra epifanía que, bueno, soy vegetariana desde los 16 más o menos, pero en 2018 dije, tengo que dar el paso, sí o sí, voy al veganismo, bueno, y lo llevo así como puedo, pero todo bien. Hoy estás en carne cruda. No, pero las regalices, bueno, el caso. Escribí ese poemario un poco porque yo estaba con una pasión enorme, lo que comentabais antes de esa juventud que entra en los temas descubriéndolos por primera vez y estallas. Y yo estallé y mi forma de hacer música en aquel momento era con imágenes horribles detrás, yo ahí pues básicamente echándole la bronca a la gente. Y estuvo bien un tiempo, pero creo que luego pues tuve que relajarme. Y básicamente el poemario era para escribir sobre la rabia que me daba, la inacción de la gente o el, no, eso no es mi tema, eso no es mi lucha, yo como no, ¿sabes? Y esa era un poco la rabia. ¿Y crees que la música sirve precisamente para remover conciencias, para movilizar? Sí, totalmente. Tú vienes además de las jams poéticas, que es un poco también como la poesía en la calle, ¿no? Es algo que tiene que ver, de hecho, con un pasado muy lejano. Wow, eso me enseñó muchísimo y tuve siempre ganas de hacer algo así después de ver la película mítica de El Club de los Poetas Muertos en la cueva y tal. Yo dije, Dios mío, esto lo tengo que vivir en algún momento. Y en Caldeirería, en Santiago, se hacían esas reuniones y hubo otros bares que hacían recitales y los hay ahora. Entonces encontré en ese espacio pues el momento y la gente estaba compartiendo muchos temas, había debates intelectuales, era maravilloso, ¿verdad? Era entrar en ese sótano y te abría la cabeza. Es necesario, lo estamos diciendo hoy, las redes, las comunidades, generar en las grietas otra vida. Hoy estamos hablando de un lamento, el lamento del hambre. Dura a queixa o que dura a vida, dura la queja, lo que dura la vida. Dice la letra de Ondas do Mar de Vigo, una de esas 7 cantigas de el trovador medieval Martín Codax del siglo XIII, siglo XIV. Cuyas composiciones se encontraron en un pergamino por azar. Cuéntanos quién es este hombre. Bueno, como portavoz del Club Martín Codax, os diré que era un por eso te hemos traído. Bueno, un trovador del siglo XIII aproximadamente, que vivió, se sabe, se cuenta, se dice que vivió aquí en Galicia, que era un señor y que recogía, digamos, cantigas, por lo que yo tengo entendido hasta ahora, de ámbito pagano. Digamos que no eran cantigas a la Virgen, ni eran cantigas a ningún santo, ninguna festividad. Y hablaba un poquito de esa sexualidad femenina, todo muy velado, ¿no? Entre el agua, las olas del mar, el mar bravío y todo. Y eso es algo que realmente sí me interesó desde cero. Y realmente las 7 cantigas de Martín Codax es una historia continuada. Tú lees la primera, la segunda y te vas guiando en esa historia que básicamente es una enamorada, va al encuentro con su enamorado, el tipo no aparece y se pira para casa diciendo me cago en su vida, pero no pasa nada, ¿eh? Hay muchos peces en el mar, chica, no te deprimes. Pero claro, el siglo XIII sería difícil, no lo sé. Y un poco así. Además se aprende encima mucho con la música de Laura y de Pico Amperio. ¿Cómo le pones a ese oleaje, a esa sensualidad, a estos versos que resuenan también tan antiguos, pero al mismo tiempo tan contemporáneos la música? ¿Cómo la buscas? La verdad que yo creo que fue una búsqueda que los dos fuimos dándole sentido y que musicalmente pues había, no sé, como distintos intereses. Este en concreto de Ondas tenía que haber como una fuerza ahí muy grande, como cuando el mar te arrastra y te lleva, y al mismo tiempo como una sencillez o una cosa muy como que esté muy latente y muy, bueno, de hecho hay como una especie de latido, un pulso ahí que yo creo que da sentido a esa nostalgia o esa reflexión también como controlada, no sé. Laura, y también le cantas a Luz Fandiño, icono punk considerada, bueno, la llamaban de manera despectiva la poeta analfabeta. ¿Quién es esta pedazo de mujer? Pues Luz Fandiño es... Un aplauso para Luz Fandiño. David, otro día, Luz, te queremos. Sí. Bueno, Luz Fandiño yo la conozco
más o menos también cuando empecé a hacer estos poemarios veganos, creo que un año antes, y me sorprende. Es una persona que llega a esos recitales donde la mayoría tenemos 20 y algo, tal, estamos ahí en la universidad motivados, y llega esta señora con su sabiduría, y creo que nos puso las cosas claras a varia peña, que quizá no estábamos indagando mucho en hacer pues cosas con el gallego, trabajar más ese ámbito de nuestra realidad. Bueno, todo esto. Y Luz Fandiño es una persona sorprendente cada vez que hablas con ella, y como bien dices tú, hay un documental que podéis ver, A Poeta Analfabeta, que es maravilloso. Y esta mujer, yo, bueno, un momento en que tenía que grabarle recitando unos poemas y tal, y en estas charlas largas, ella me cantó y me describió una situación triste de su vida. Cuando su madre falleció, ella pues andaba pues bastante triste, no sabía muy bien dónde estaba su sitio, digamos que todo eso lo entendemos, ¿no? Que nos pasa factura, te encuentras desubicado. Y ella describe esta incomodidad, esta pesadez en una rúa específica de Santiago que é a Costa Bella, que es una cuesta que hace así para atrás. Claro, entón, realmente es como una mochila que va cargando. Ella me cantaba esta canción e me decía, eu non sabía poñerlle música, bueno, é unha canción que canto, pero non hai nada feito. E me encantou, me sentía nese momento, bueno, así un pouco sola tamén e tal, empaticei moito con eso e dixen, vou facer unha base e aí está. Y con eso terminaréis el programa, de hecho, creo, ¿no? Con esa canción. Temos esa canción. Muy sí, bien. Señor. Bueno, pues ¿para cuándo el disco? El disco pronto, siempre bueno, llevamos alargando mucho tiempo, pero ya por fin, sí, este verano será el momento. Pero ahora bueno, la montaña. Nada, quería comentarte que sí que como adelanto un poco el disco te hemos traído un detallito. ¡Oh! Regalo. ¡Un regalo! ¡Bien! ¿Una camiseta? Claro. ¡Oh, qué maravilla! Para ti. Mira qué cosa más Ten bonita. dúas caras, tiene dúas caras. Pues sí, y un puñado de pegatinas también para ti. Claro que sí, que ahora repartiremos entre el público. Venga, genial. Acabaremos el programa con ellos dos. Un aplauso de nuevo por ellas. Gracias. Graciña. Y después de esta conexión mágica entre músicos, tradición y vanguardia, pasado y futuro, vamos a conectar este programa para terminar con otro programa allende los mares, cruzando el charco. Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas. Sintonizamos con México, con Las Moradas, ese programa radiofónico que estáis escuchando, creado por la ONG Formación y Capacitación AC, que trabaja desde la década de los 90 con mujeres migrantes que llegan a través de la frontera guatemalteca a la zona de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Su coordinadora es Diana Damián, psicóloga y activista. Diana, desde el otro lado del océano, ¿me escuchas? Hola, sí, aquí estoy. ¿Qué tal ahí en la emisora? ¿Bien? Muy bien, maravilloso. Encantados de escucharte desde este lado. ¿De qué habláis en el programa? Cuéntame. Bueno, pues hablamos de toda la situación de las mujeres en México y Centroamérica en torno a los derechos a migrar y los derechos a no migrar también. Porque ese es un derecho que a veces nos han hurtado. Claro, y que no se habla, ¿no? ¿Cuál es ese derecho? Cuéntanos, ¿por qué? El derecho a no migrar es el derecho a quedarte de donde eres, a luchar por tus derechos, por la tierra, por el agua, por la educación, contra la Coca-Cola. Porque ¿quién es y qué empuja a las personas a abandonar su tierra y las está hurtando de ese derecho, las está empujando fuera? Bueno, México también es un país expulsor, ¿no? Porque siempre nos referimos a Centroamérica, pero México es un país expulsor permanentemente desde hace muchísimos años. La gente se va por falta de oportunidades, ¿no? Por el hambre, ¿no? Que vuelve a ser el nombre, el eslogan de las causas fundamentales, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de educación, de salud, etcétera, etcétera, que va sumando y que suma más hacia las mujeres, ¿no?
¿Y de qué manera la radio sirve para hablar de todo ello? Del hambre, de la violencia, de la migración. ¿Cómo podemos hablar de ella? Por la radio. Por cierto, ya te fusilaste nuestro programa de radio, ¿verdad? Como decimos, fusilar es agarrar, ¿no? Apropiar, ¿no? Apropiar. Pues ese programa de radio que pusiste, el spot, es el que se escucha en todo Centroamérica hasta Argentina. Ah, ¿qué dices? Sí. ¿Y de qué manera eso, crear redes, antes lo hablábamos, comunitarias y hacerlo a través de la radio, sirve precisamente para luchar contra el hambre, contra la violencia, contra la migración no deseada? Porque la información es poder. Y la información, cuando se va transmitiendo de persona a persona, va creando poder. Y yo pienso que la radio es magnífica, es una de los medios de comunicación que más impactan, porque se escucha hasta donde no hay luz, ¿no? Se escucha en el lugar más carente de todo, ahí pueden escuchar la radio. Entonces, para nosotras, y digo nosotras porque mi organización es casi 100% mujeres, y hacemos radio además también con el mensaje para las mujeres y para sus familias también, pero desde nosotras sabemos que la información es poder. Entonces, cuando tú informas hacia la población, les estás dando un poder que no se dan ni cuenta, ¿no? Claro, es importante, de hecho, para una comunidad poder comunicarse, nunca mejor dicho, valga la redundancia. ¿Qué historias se cuentan en Las Moradas? Contamos todas las historias de todas las mujeres que van pasando por México. México es un país expulsor de personas que no tienen oportunidades, pero también es un país de recepción y ahora ya es un país de destino para Centroamérica. En México es la frontera más transitada del mundo, ¿sí? Entonces vemos pasar al mundo por ahí. Pasa Centroamérica, pero pasa todo Latinoamérica. Pasa África, pasa Asia, ¿sí? Y todas estas mujeres que van dejando sus testimonios, porque les damos acompañamiento legal, para quien se quiere quedar en México, para quien quiera tener refugio, pueda tener todo esto, y acompañamiento psicológico, porque la mayoría de ellas vienen de violencias extremas, violencia doméstica, violencia estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se les da toda esta acogida, ¿no? Con sus familias también. Sí, pero lo importante de ello es que no somos una organización asistencialista, sino que damos información sobre los derechos. Entonces, queremos que siempre cada mujer que pase por ahí y que podamos abordarla, se lleve un derecho consigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la función que tenemos, dar información sobre los derechos y hacer conciencia sobre ello, ¿no? Y tú has registrado ese viaje, el viaje de quienes pasan de un lado a otro, quienes están de paso, en un documental llamado Los Pasos Ciegos. Se los recomiendo, véanlo. Pues a mí me entró temor, entonces dije yo, a lo mejor esto se trata de la trata de personas, ¿verdad? Porque ellos no van viendo que eres un ser humano, ellos lo que te miran es como un margen de ganancia, como una mercancía. Una mujer puede protegerse para viajar más seguras. A mí me gustaría estudiar así inglés. Al final, gracias a Dios, estoy aquí. Escuchamos algunas voces de esas mujeres migrantes. ¿Por qué son ciegos sus pasos? Porque la frontera entre México y Guatemala es un colador. O sea, hay miles de pasos y son pasos ciegos porque no son pasos formales o reconocidos por el Estado. A veces ese paso ciego es solo una calle porque no sé si todos conocemos la historia, pero México, el estado de Chiapas fue parte de Guatemala en algún tiempo. Entonces, pues la frontera no existía. Las fronteras empezaron a existir poco a poco y a través de la presión desde Estados Unidos se hizo más sesgada, ¿no? Entonces, estos pasos ciegos son por donde las mujeres y sus familias pasan todos los días, pasan miles de personas por ahí. Por eso se llama pasos ciegos, porque el reconocimiento de que existen y de que las mujeres pasan por ahí y además pasan con todos los riesgos, ¿verdad? Es cotidianamente esto. No son los pasos regularmente que a veces vemos en la televisión, como el tren, la bestia, donde van todos los migrantes. Ese es uno, pero hay miles de pasos ciegos, ¿no?
Escuchábamos a mujeres contar sus sueños, sus emociones. ¿Qué es lo que sueñan quienes van caminando esos pasos ciegos? Sueñan con una vida mejor, siempre. Las mujeres que hemos entrevistado y que hemos acompañado, el 70% de ellas han sufrido violencia sexual. Y sin embargo, ellas los asumen como parte de ese tránsito, ¿no? Es como el pago, como bueno, sí, pero pues vale la pena porque voy a llegar allá y entonces voy a poder estar mejor, porque al final también sufría violencia en donde estaba, ¿no? Entonces, la violencia se naturaliza tanto en las mujeres que de por sí que la tenemos bastante naturalizada en todo el mundo, pero en lugares más extremos mucho más, ¿no? Estas mujeres que pasan con esta violencia y demás narran también sus esperanzas y sus esperanzas de vida, y a veces han pasado a las peores tragedias y tú las escuchas reír y tener esperanza y tener el brillo en los ojos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esta es la humanidad y la resiliencia que esta humanidad nos deja, ¿no? Y además con la pandemia también quiero decir que se triplicó la migración, que la pobreza se hizo más pobreza, ¿no? Y que la crisis que es mundial se ha agudizado en estos lugares en donde hay mucho más pobreza, ¿no? Y la esperanza y la vida se abren paso a pesar de todo ello entre la muerte y la oscuridad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué la gente, a pesar del sufrimiento, sigue adelante? Porque estamos vivos, ¿no? Y cuando tú estás vivo tienes que tener esperanza, ¿no? Yo escuchaba en la mañana una exposición de un libro, que está por ahí el escritor, que pasó antes que yo, y él decía, es que el barman del que hizo la historia y todo, es que su esperanza era pues hacer eso, ¿no? También yo he encontrado he ido pues a los Estados Unidos y de repente me encontré con un señor que servía el café y le digo, oiga, pero ¿qué lo explotan acá? Y me dice, no, yo estoy muy feliz, yo quería venir aquí, ¿no? Entonces digo, ok, muy bien. Entonces, cada quien es una historia de vida y es una historia de esperanza para cada quien, ¿no? O sea, eso lo aprendes cuando ves a tanta gente con tantos sueños diferentes, ¿no? Y con tantas ideas tan diferentes de lo que es la felicidad. La felicidad no es una, hay miles de felicidades, millones de felicidades, ¿no? Entonces, para cada quien eso es la esperanza, ¿no? También. Se te ilumina la cara al contarlo y a nosotros se nos ilumina también al escucharte. Hay muchas esperanzas, muchas felicidades, muchas historias de vida. Hoy hemos intentado contar algunas para ponerle rostro, historia, relato, como os decía, palabras al hambre. ¿Tiene cura el hambre? Tiene cura el hambre, claro que sí. Hay una desproporción bastante cruel de la comida en el mundo, ¿no? Hay unos que los producen y otros que los consumen con demasía, ¿verdad? Claro que tiene salida, ¿no? No es algo que no se pueda erradicar el hambre. Claro que se puede erradicar. Empecemos desde nosotros mismos, ¿no? A ser consumidores responsables, ¿no? Pues mando un abrazo muy fuerte al otro lado del océano, desde esta radio independiente a otra radio independiente y a otro programa como es Las Moradas. Un saludo a las compañeras. Gracias. Fusílense nuestros programas, ¿eh? Las fusilamos todo lo que tú quieras. Ha sido un enorme placer teneros. Gracias. Costa hasta a costa. Luego. Hasta luego. Bueno, el hambre es una cuesta muy empinada. Una cuesta muy antigua que tenemos que intentar subir hasta arriba para erradicarla. Por la Costa Bella, por la Cuesta Vieja, van a cantar Laura y Picamperio para terminar. Muchas gracias, ahí vamos. Era na soedade, estaba sufrindo moito, cando cantaba, cando murmuraba máis que cantar.
inestables. Puedo huir como berriles, pero verlos no llegarán a su Gracias, Carne Cruda. Gracias. Qué maravilla. A esta hora se está jugando el Depor de La Coruña la subida a no sé qué división. Que le vaya muy bien, le deseo toda la suerte del mundo. Pero esta carpa está llena a pesar de que es un momento tan álgido para la ciudad. Brindo por vosotras y vosotros, por acompañarnos en este día, no dejarnos solas una vez más. Graciñas a todas. Y lo hago además con esta taza que diseñaron unos coruñeses y unas coruñesas que tienen una marca que se llama Waikiki Please y que nos regalaron el diseño con un chuletón pegándole un buen bofetón a un fascista. ¡Va por ellas! Desde la Costa Vieja de A Coruña se despiden estos marineros que vosotras mantenéis a flote y hacéis navegar contra viento y marea, soplando las velas para que nos puedan escuchar en los 7 mares. A ver, tú, que nos escuchas por ahí, si aún no estás remando, igual programas como este pueden ser una buena razón para que te conviertas en un pirata más de este barco. Y seas productor. Gracias por hacer lo posible, gracias a Campa y a Coruña por ser refugio de esta tripulación formada por Alberto Espinosa, Elena Gómez, Celtia Tabeallo, aquí nuestra gallega universal, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Marta González, Rocío Gómez, Ray Sánchez, Pepe Macías y Javier Gallego. No dejéis que nos hundan. Hasta próxima y que la radio os acompañe. Gracias.